Entonces, pasaron muchas cosas que no vamos a contar, pero pasaron estudios en la escuela de homeopatía o de acupuntura o metafísica o reiki o tantas disciplinas, terapias florales, y de a poquito fuimos todos juntos y con otras ayudas lograr lo que todos estamos en este momento en niveles distintos tratando de alcanzar: un nivel de conciencia, despertar la conciencia. Básicamente podríamos dejar la pregunta ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? No es el sentido de vivir más, sino el sentido de justificar la existencia. No es la cantidad, sino la calidad de la existencia. ¿Soy claro? Sí. Y cada uno después, cuando vaya a su casa, se toma un cortadito y analiza o se olvida de todo y pasa mañana 1 de mayo. Listo. Como dice el primer slide, que lo traté de escribir yo con las palabras más sencillas, demos un ejemplo habitual de lo que pasa en el consultorio. En el consultorio de un clínico. ¿Alguno está molesto por algo? Rásquense, sí. Bueno, es decir, no, porque escucha. No, bueno, van según tengo un problema. Les doy el ejemplo de hoy, hace un ratito. Estuve atendiendo hasta las 12:30. Un muchacho, para dar un ejemplo y empezar a entender un poquito, ¿no? Digamos, el muchacho venía por una alergia que la tenía en los pliegues del codo y en los pliegues de la rodilla. Y había ido a varios alergistas, a varios dermatólogos. Cuando tomaba se ponía la cremita y el comprimido mejoraba y volvía otra vez a aparecer. Enunciamos el caso. Primero vamos a decir un paradigma, un elemento. La enfermedad, la expresión corporal, biológica, nace desde uno mismo. Nunca viene desde afuera. El de afuera puede ser un desencadenante. La comida, el aire que respira, ¿me entendieron? Sí. El componente que debemos entender es que los que estamos enfermos o los que tienen el problema somos nosotros. Si nosotros no nos ponemos como protagonistas y vamos a un señor con profesión de médico, y está bien, le paga la obra social, le pagamos la consulta, le paga Mongo Aurelio, y queremos que él solucione nuestro problema, y nosotros tener una actitud pasiva, la realidad, lo único que vamos a tener es curación. Frente a la alergia, ¿qué le daban los dermatólogos? ¿Qué le daban? Muy bien, corticoides dijo una, no sé, le pongo ruido. Bueno, antialérgico, bueno, todos saben. Imagínense, yo decía para un montón de casos, la verdad, qué fácil es ser médico. Si cualquiera que no ha cursado nada sabe que, digamos, para una alergia, un antialérgico. La verdad que es sencillo. Claro, ¿para qué estudiar tantos años? Riesgos y qué sé yo. Como si yo les preguntara para, digamos, un dolor de estómago, ¿qué le damos? Una bujamina. La señora sabe. Claro, ella es médica. Es decir, nada.
Se lo dicen por televisión. Claro, muy bien. Y por ahí hasta te traen los estudios. Porque, viste, llega al consultorio, la persona no te dice hola, y no es un problema de la persona, por favor, es de la estructura. Y te larga los estudios, pensando que en el estudio está su problema. ¿Me siguen? ¿Vieron que van? Y no le dice por las dudas, porque tiene miedo, porque todo es rápido. ¿Vieron que todo es rápido? PAMI, nada. No, hágame la recetita, porque... Entonces es así. Bueno, y volvemos, entonces entendemos que el paradigma, yo tengo que descubrir, o este muchacho tenía que descubrir por qué tenía alergia en los pliegues del brazo y de la rodilla. Entonces, uno le tiene que preguntar, indagar, actuar como un detective privado, porque él no va a querer decir lo que le incomoda, lo que le molesta, se lo va a guardar, se lo va a tragar. Nosotros sabíamos que el problema, ¿dónde lo tenía? En la piel lo tenía. Y ya sabíamos que un problema que sucede en la piel es una situación que la persona tiene un determinado conflicto o problema de contacto. ¿Por qué de contacto? Porque la piel permite, ¿cómo ustedes se conectan entre ustedes, entre otras cosas? De contacto, ¿no? Se tocan a veces, no estamos tocando menos, pero en general es un tema de contacto. ¿Entienden? Entonces el muchacho ya sabíamos que tenía un conflicto de contacto. Es decir, que tenía un problema con una persona, o varias personas. También sabíamos que el tema alergia quiere decir rechazo. Es decir, que él estaba rechazando algo, o a alguien, o a varios. Ya sabíamos varias cosas. Entonces empezamos esa persecución interrogatoria, casi detective privado, para sacar lo que él no quiere decir. Porque hay algo oculto. ¿Por qué oculto? Porque lo oculto, ¿se acuerdan de la sombra, del inconsciente? Y resulta que, para seguir con la charla, este muchacho decía que rechazaba el aire, digamos, el polvillo. Ahora, ustedes imagínense en cuántos lugares hay polvillo. En casi todos. Así que el rechazo que tenía era un rechazo bastante generalizado. Entre otras cosas, también lo que generaba era toda una reacción alérgica de los sentidos. ¿Vieron cuando tenemos una rinitis alérgica? Y miren, presten atención, ¿qué sentido tenía? Le tapaba los sentidos. Olía menos, escuchaba menos, porque este muchacho, pase adelante, es decir, le digo, vos sos muy sensible. Sí, era muy sensible. Le digo, ¿alguno de tu familia tiene algo parecido? Sí, mi mamá. Vayan tomando atención. No es hereditario. Ah, la pregunta. ¿Es hereditario este problema? No, no es hereditario. Lo que es hereditario, porque sos parecida a tu mamá. Sí, soy parecido a mamá, doctor. Sensible. Sensible. Hipersensible. Había alguna situación familiar que él la estaba tomando. Otro dato de este muchacho era que en realidad estaba trabajando en un lugar familiar. ¿Y por qué te gusta? No me disgusta, me contestó. Es cómodo, porque era
un trabajo familiar. En realidad el muchacho estaba rechazando, que no sabía bien qué tenía que hacer con su vida. Si empezaba a aceptar determinadas cosas y a limpiar un poco esa mentira que él se estaba autoconstruyendo, se iba a sanar de la alergia. Si no, la alergia iba a seguir, más allá de cualquier medicación. ¿Se entiende?